Hola, profesor. Antes que nada, gracias por darme este espacio para contar lo que viví. No sé si esto sea fácil de creer, pero le prometo que todo lo que voy a relatar es exactamente como lo recuerdo. Mi nombre no importa, y prefiero no darlo. Solo le diré que esto ocurrió en la colonia San Ángel, en la Ciudad de México, un lugar que, aunque está dentro de la gran urbe, parece detenido en el tiempo. Era una colonia vieja, de calles empedradas y casas que, en su mayoría, tenían más de 60 años. Los muros estaban desgastados, cubiertos de moho y con grietas que parecían cicatrices. En las noches, la luz de los pocos postes apenas alcanzaba para iluminar un par de metros. El resto quedaba envuelto en sombras densas. La calle donde vivíamos tenía un nombre oficial, pero nadie lo usaba. Todos le decíamos la calle del agua porque, en tiempos de lluvia, el agua de un arroyo subterráneo solía brotar por las coladeras, llenando de humedad el aire. Y aunque podía parecer un detalle sin importancia, para muchos era una señal. El agua despierta lo que duerme bajo la tierra, decía mi abuela. Desde niño escuché rumores sobre una mujer que vivía al final de la calle. Su casa era la última, justo antes de que el empedrado se convirtiera en un camino de terracería que llevaba hacia el cerro de Ajusco. Tenía un portón de hierro negro, oxidado, y un tejado cubierto de tejas rotas. Nunca la vi salir durante el día. Siempre la encontrabas al atardecer, sentada en una silla de madera frente a la puerta, mirando en silencio a la gente que pasaba. Le decían Doña Aurelia, aunque algunos aseguraban que ese no era su verdadero nombre. Nadie sabía su edad. Había vecinos que juraban que, cuando ellos eran niños, ya la conocían exactamente igual. Misma piel pálida, mismo cabello largo y gris, misma voz pausada. Y aunque la mayoría le temía, también había quienes iban a visitarla. Gente que lo hacía de noche y en secreto, llevando consigo frascos, fotografías o ropa de alguien más. Las visitas duraban poco y siempre salían con una mirada extraña, como de alivio, pero también de miedo. Mi madre decía que no me acercara, que no cruzara palabra con ella. Las brujas no siempre vuelan, hijo. Algunas solo caminan despacio, pero igual pueden llevarte, me advertía. Yo, siendo adolescente, no creía en esas cosas. Pero todo cambió en 2008, cuando tenía 17 años. Era finales de septiembre y había llovido casi toda la semana. Esa noche el aire olía a tierra mojada y las calles estaban cubiertas de charcos. Yo había ido a casa de un amigo a jugar videojuegos y salí cerca de las 10:30. Caminaba solo, con la chamarra empapada, cuando me di cuenta de que estaba a punto de pasar frente a la casa de Doña Aurelia. Al principio pensé en dar la vuelta y tomar otra calle, pero estaba cansado y quería llegar rápido. La acera estaba resbalosa y no había un solo ruido, salvo el goteo constante del agua cayendo de los techos. Cuando estaba a unos 10 metros del portón la vi. Estaba ahí, de pie, justo en medio del empedrado, con el rebozo negro cubriéndole la cabeza. No se movía, no parecía respirar. Yo me detuve. No sé por qué, pero sentí como si el aire se hubiera vuelto más pesado. El sonido de la lluvia se apagó en mis oídos, como si estuviera bajo el agua. «Te estaba esperando», dijo con una voz grave, aunque no muy fuerte. Me quedé helado. No sabía si correr o responder. Antes de que pudiera decir algo, ella sonrió. Y esa sonrisa me incomodó de una forma que no puedo explicar. Era demasiado amplia, como si la piel de su rostro estuviera a punto de romperse. No recuerdo haberla visto moverse, pero en un parpadeo ya estaba a mi lado. Me puso una mano en el hombro. Sus dedos eran fríos, huesudos, pero lo que más me impresionó fue el olor, un aroma intenso a tierra húmeda y algo más, como carne que lleva días podrida. «Vas a volver», susurró, y luego se alejó, caminando lentamente hacia su casa. Yo corrí. No me importó resbalar ni salpicarme de lodo. Llegué a mi casa agitado, con el corazón a punto de salirse del pecho. No pude dormir bien en toda la semana. Cada noche soñaba con ella, pero no de una forma normal. En mis sueños estaba en un lugar oscuro, con agua hasta las rodillas. La veía de espaldas, murmurando palabras en un idioma que no entendía, y cada vez que intentaba acercarme, sentía que algo me jalaba hacia abajo,
como si el piso fuera de lodo. Mis padres notaron que estaba pálido y distraído, pero no quise contarles lo que pasó. Solo se lo mencioné a un amigo, y me dijo que eso era típico de la bruja, que conocía casos de gente que, después de verla, enfermaba o tenía mala suerte, y entonces comenzaron a pasar cosas raras. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a colgar ropa en el patio, vimos que en el techo del vecino había algo, o alguien, una figura agachada, inmóvil, con el rebozo negro cubriéndole la cabeza. Cuando levanté la vista para mirarla bien, ya no estaba. Otra noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el techo, pasos lentos, como si alguien caminara descalzo. Después, un sonido de uñas rasgando la pared, justo junto a mi ventana. No me atrevía a asomarme. Una tarde fui a la tienda de la colonia, y la señora que atendía, una mujer mayor llamada doña Carmen, me detuvo antes de irme. Me miró serio y me dijo: «Hijo, no vuelvas a caminar por su calle después del anochecer». «¿Por qué?», pregunté, fingiendo que no sabía de qué hablaba. «Porque esa mujer no es lo que parece. Ella huele el miedo, y una vez que te reconoce no deja de buscarte». Me contó que años atrás, un joven como yo había tenido un encuentro con ella. Desde entonces lo veían todas las noches, siempre caminando detrás de él, aunque estuviera en otras calles. Un día, simplemente desapareció. Su madre lo encontró 3 días después, sentado en el patio, empapado y con barro hasta la cintura, pero sin recordar nada. Desde entonces ya no volvió a hablar. Sus palabras me dejaron inquieto, pero traté de no pensar en eso. Esa noche, después de hablar con doña Carmen, regresé a casa por la calle principal, evitando a toda costa la calle del agua. El aire estaba fresco, pero yo sudaba frío. Cada vez que escuchaba un paso detrás de mí, aunque fuera de algún vecino, mi cuerpo reaccionaba como si estuviera a punto de huir. En casa, mi madre me notó nervioso. Me preguntó si estaba bien y yo, para no preocuparla, le dije que solo me sentía un poco cansado. Sin embargo, cuando me acosté, fue imposible dormir. A eso de la 1 de la mañana desperté con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. Abrí los ojos y lo primero que vi fue la silueta de una persona en la esquina, junto a la puerta. No se movía, pero su sombra se alargaba hacia mi cama, como si tuviera vida propia. Me quedé inmóvil. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Quise convencerme de que había sido un sueño, pero entonces lo escuché. El sonido lento, arrastrado, de uñas rasgando la madera de la puerta de mi habitación. 3 rasguños, pausa, otros 3, pausa, y así durante lo que parecieron minutos enteros. No encendí la luz. Me quedé mirando al techo, con el corazón acelerado hasta que el ruido cesó. 2 días después volvió a llover. Era una de esas lluvias constantes, con truenos lejanos y viento frío que se colaba por las rendijas. Yo estaba en la sala viendo televisión cuando alguien tocó la puerta. Golpes lentos, pausados, como si la persona al otro lado supiera que no tenía prisa. Mi padre se levantó a abrir, y escuché su voz hablando con alguien. Fui a asomarme, y ahí estaba, doña Aurelia, empapada, con el rebozo pegado a la cara, sonriendo. «Buenas noches, don Julián. Pasaba a dejarle esto», dijo, extendiendo un pequeño frasco de vidrio con un líquido oscuro en su interior. Mi padre lo tomó con cuidado, como si no supiera si agradecer o rechazarlo. «Gracias, Aurelia, pero ¿para qué es esto?» «Para proteger su casa de lo que anda rondando últimamente». Me miró, no a mi padre, no al frasco, a mí, y esa mirada era como si me atravesara la piel y buscara algo dentro. «Tú deberías usarlo también». Su voz fue más baja pero clara. Mi padre cerró la puerta rápido después de que se fue. Me dijo que no le prestara atención, que a veces ella iba ofreciendo remedios a la gente, pero que no siempre era buena idea aceptarlos. Esa noche dejé el frasco en la mesa. No quise tocarlo. En los días siguientes empecé a escuchar más historias sobre ella. Un señor que trabajaba en la carnicería me contó que, hace años,
Vio a doña Aurelia de madrugada, en medio de la calle, rodeada de perros callejeros. No ladraban ni gruñían, simplemente estaban ahí inmóviles como si estuvieran escuchando algo que ella decía en voz baja. Una vecina aseguró que la vio entrar a su casa con una bolsa negra y salir horas después sin ella. Poco después, la familia que vivía ahí se mudó de forma repentina, dejando todo atrás. Pero la historia que más me heló la sangre fue la de un muchacho que, como yo, la había encontrado de noche. Me dijeron que, desde ese encuentro, empezó a caminar dormido. Lo veían vagar por las calles a las 3 o 4 de la madrugada, siempre hacia el cerro de Ajusco, siempre solo, y sin recordar nada al día siguiente. Yo ya evitaba pasar por su casa, pero el destino pareció burlarse de mí. Una tarde mi madre me pidió que fuera por agua a la tienda, y para llegar más rápido, tomé un atajo que desembocaba justo en la calle del agua. La lluvia había cesado, pero el piso estaba mojado y resbaloso. Caminaba rápido, con la cabeza baja, cuando escuché un murmullo. Me detuve. No había viento, pero sentí que alguien me hablaba. «Ven». Miré alrededor y la vi, de pie junto al portón de su casa. Esta vez la luz de la calle alumbraba su rostro, y podía ver bien sus ojos, que brillaban como dos pequeñas llamas amarillas. «No temas». Pero yo sí temía, y sin mirar atrás, corrí todo lo que pude. Las palabras de doña Carmen me quedaron dando vueltas toda la semana. A veces lo único que queda es irse. Pero... ¿irse a dónde? Yo había nacido y crecido en la colonia San Ángel. Mis amigos, mi escuela, todo estaba ahí. Sin embargo, algo en mí empezaba a aceptar que quizás tenía razón. Esa noche, cuando ya trataba de dormir en mi cuarto, escuché un sonido distinto. No eran pasos ni rasguños. Era un silbido lento, pausado, con una melodía extraña, como una canción infantil distorsionada. Me levanté para mirar por la ventana, y a lo lejos, en la esquina de la calle, vi una figura. No pude distinguir su rostro con claridad, por la oscuridad y la lluvia ligera que caía, pero llevaba un rebozo negro que le cubría la cabeza. Junto a ella, un perro negro, grande y quieto, me miraba directamente. Cerré la cortina de golpe. El silbido continuó unos segundos más y luego todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, mientras barría frente a la casa, vi al perro sentado justo en la banqueta. Su pelaje negro parecía absorber la luz del sol que apenas asomaba. Me observaba con ojos fijos, sin parpadear. No ladró ni se movió cuando me acerqué, pero cuando lancé una piedra hacia él, ésta cayó al suelo y desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Lo inquietante era que nadie más parecía verlo. Los vecinos caminaban cerca y ni siquiera se inmutaban. Esa semana dormí cada vez menos. Cada noche un nuevo sonido me despertaba. Pasos en el techo, golpes suaves en la ventana, susurros que no podía entender. En mis sueños ella siempre estaba ahí. En uno, estaba atado de manos frente a su casa en San Ángel. Ella salió lentamente con un pequeño bulto envuelto en tela negra. Se inclinó sobre mí y susurró: «Ya casi está listo». Siempre despertaba justo antes de que dijera algo más. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, alguien tocó la puerta. Abrí y me encontré con doña Aurelia. Esta vez no llevaba su rebozo. Sus ojos eran claros, casi amarillos, y su piel estaba llena de arrugas profundas, como si el tiempo la hubiera marcado con furia. «¿Puedo pasar?», preguntó con una voz suave pero firme. No supe qué decir, así que la dejé entrar. Sacó de su bolso un pequeño frasco con un líquido rojizo y me lo puso frente a mí. «Esto es para ti. ¿Ya lo vas a necesitar?». No pregunté para qué. No pude. Después que ella se fue, corrí a casa de doña Carmen en la colonia Roma para contarle todo. Se puso pálida. «Eso significa que ya puso su mirada en ti. Ese frasco no es un regalo, es una advertencia». Me entregó una bolsa con sal gruesa y unas ramitas secas. «Pon esto en todas las entradas de tu casa. No la dejes entrar, pase lo que pase». Esa noche el perro negro no apareció, pero el silbido regresó, más largo y cercano que nunca. La sal y las ramas secas que me dio doña Carmen parecían funcionar, al menos durante las primeras 2 noches. No hubo silbidos, ni pasos, ni rasguños. Pero a la tercera noche,
el aire dentro de mi cuarto cambió. No era frío como cuando abres una ventana. Era un aire espeso, pesado, como si me costara trabajo respirar. Me desperté a las 3 de la madrugada y, al abrir los ojos, vi que la puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Yo siempre la cerraba antes de dormir. Siempre. Me levanté despacio, cerré la puerta con cuidado y regresé a la cama. Pero el aire siguió igual, denso y casi tangible. La siguiente vez que me desperté fue por un olor fuerte. No era basura ni humedad. Era un aroma dulzón, como flores secas mezcladas con algo que no lograba identificar. Algo metálico y agrio. Me recordó al olor de las iglesias antiguas en el centro histórico, después de una misa, pero mucho más intenso, casi insoportable. Me cubrí la nariz con la sábana y traté de ignorarlo. Entonces escuché un sonido suave, como alguien respirando en la esquina de mi habitación. No quise mirar. Me quedé quieto con los ojos cerrados, hasta que el olor empezó a desvanecerse lentamente. A la mañana siguiente, al salir a barrer frente a la casa, el perro negro estaba ahí otra vez, sentado en la banqueta, mirándome sin parpadear. Aquel día había más vecinos caminando por la calle, algunos niños jugando en la calle cercana a la Plaza San Jacinto, pero nadie más parecía verlo. Decidí probar algo. Tomé una piedra y la lancé sin intención de lastimarlo, solo para ver qué hacía. La piedra cayó justo frente a él, y desapareció sin rodar ni moverse un centímetro. El perro siguió mirándome, impasible. Con el paso de los días, sentía que mi cuerpo se agotaba cada vez más. Dormía mal, apenas comía y, a ratos, me quedaba mirando al vacío por minutos enteros sin pensar en nada. Mi madre decía que era estrés, pero yo sabía que era otra cosa. Era como si algo estuviera drenando mi energía poco a poco, como si me vaciaran. Fue una noche sin lluvia, con luna llena. Me desperté a las 3 de la madrugada. Esa hora ya se estaba volviendo una maldición. Y cuando abrí los ojos, ella estaba ahí, de pie, al pie de mi cama. No recuerdo haber escuchado la puerta abrirse, ni haber sentido sus pasos. Simplemente ya estaba ahí. Su rebozo negro le cubría la cabeza, pero su rostro era visible. Sonreía esa sonrisa amplia que me llenaba de incomodidad. En sus manos sostenía el mismo bulto envuelto en tela negra que había visto en mis sueños. No me moví. Mi cuerpo parecía paralizado. Ella se inclinó lentamente hacia mí y sentí un susurro dentro de mi cabeza. Palabras incomprensibles, mezcla de miedo y cansancio. Cuando parpadeé, ya no estaba, pero el aire siguió denso y el olor a flores secas era más fuerte que nunca. Al día siguiente fui a verla a su casa en la colonia Roma. Ella me esperaba y sin preguntar me dijo: «¿Ya entró, verdad?» Asentí sin palabras. Me explicó que una vez que ella entra en tu casa, la distancia ya no importa. Puede encontrarte donde sea, incluso en tus sueños, y poco a poco te va preparando para algo peor. Te está probando y cuando termine, vendrá por ti del todo. Quise preguntarle qué significaba, pero en el fondo ya lo sabía. Los días comenzaron a confundirse en mi mente. Ya no podía recordar bien qué había hecho la mañana anterior o a qué hora había comido. A veces encontraba objetos en lugares donde no recordaba haberlos dejado. Un vaso con agua en el buró, que no recordaba haber llenado. La puerta principal de la casa entreabierta, cuando juraba haberla cerrado con seguro. Al principio pensé que era el cansancio acumulado, pero pronto llegaron los lapsos. Estaba en una pequeña tiendita en la calle de Amargura, haciendo fila para pagar, y de pronto parpadeé. Cuando abrí los ojos estaba sentado en mi cuarto en San Ángel. No recordaba cómo había llegado ni haber salido de la tienda. El vaso de agua en mi buró tenía un color turbio, como si alguien hubiera disuelto tierra en él. Una tarde, mientras me lavaba la cara en el baño, levanté la vista hacia el espejo y vi algo que no era mi reflejo. Era ella, pero no detrás de mí, sino ocupando el lugar de mi reflejo, mirándome desde el otro lado del cristal. Sus labios se movían pronunciando palabras mudas que no podía oír, y el bulto negro en sus manos parecía moverse. Parpadeé y mi reflejo volvió a ser el mío. Pero la sensación de haber sido probado otra vez me dejó temblando. El perro negro me seguía cada vez más cerca.
Antes lo veía a distancia, ahora lo encontraba en las esquinas, o al otro lado de la calle, mirándome. No estaba solo. Algunas noches aparecía un segundo perro, pequeño y grisáceo, con ojos fijos, igual de inquietantes. Nunca los vi moverse. Estaban siempre quietos, como si surgieran de la nada. Una noche escuché algo que nunca olvidaré. Manos palpando la puerta de mi cuarto. No eran golpes, ni rasguños, sino dedos estirados, delgados, buscando una rendija por donde entrar. Me acerqué con cuidado, conteniendo el aliento, y vi una sombra larga debajo de la rendija. Pegué el oído a la puerta y escuché un murmullo. Las mismas palabras que había oído en mi mente aquella primera noche. No abrí, pero supe que, si ella quería, podía entrar cuando quisiera. Al día siguiente fui con doña Carmen. Esta vez la encontré sentada, con los ojos enrojecidos y llorosos. Me tomó las manos y dijo: «Yo traté de ayudarte, pero cuando ella te elige, poco se puede hacer». Me entregó un espejo pequeño, viejo, con el cristal rajado. «Llévalo contigo, no para verte a ti, sino para verla a ella». No entendí del todo, pero supe que el tiempo se estaba acabando. Las noches se volvieron un terreno sin límites. Ya no distinguía si estaba despierto o dormido, porque los sueños se colaban en la realidad y la realidad se mezclaba con los sueños. Cada vez que cerraba los ojos, ella estaba ahí. Doña Aurelia, siempre cerca, siempre esperando. En uno de esos sueños me vi parado frente a su casa, en la calle de agua de la colonia San Ángel. El portón de hierro oxidado estaba abierto y una luz tenue iluminaba el interior. Me llamaba. Entré sin miedo, aunque sentía como el pecho me oprimía. El aire era denso con ese olor dulzón que ya conocía. Ella estaba sentada en una mecedora, meciéndose lentamente, con el bulto negro sobre las piernas. «Es hora de que vengas conmigo», dijo con voz susurrante. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Su sonrisa se ensanchó. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra. El sueño se volvió pesadilla cuando el bulto empezó a moverse, y de él surgieron pequeñas sombras retorcidas que gritaban en silencio. Desperté ahogado en sudor, con un grito atrapado. Una tarde, caminando hacia la estación del metro Barranca del Muerto, sentí una presencia detrás. Volteé y la vi a unos metros. Doña Aurelia, parada bajo la sombra de un árbol, inmóvil. Sus ojos me atravesaron y sentí un frío que me caló hasta los huesos. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Ella se desvaneció, como si fuera parte de la sombra misma. Desde ese día, evitar esa zona se volvió imposible. No importaba qué camino tomara, sentía que ella siempre estaba cerca, observándome. Recordando a doña Carmen, saqué el pequeño espejo viejo que me había dado. Lo usé para buscarla cuando sentía su presencia. En el reflejo, la veía, su rostro pálido, la sonrisa enorme y esos ojos amarillos que ardían en la oscuridad. Al mirarla, el aire se volvió más pesado y un escalofrío recorrió mi espalda, pero al menos tenía algo para enfrentarla, aunque fuera solo un momento. Los días se volvieron sombras alargadas. Sentía la presencia de doña Aurelia en cada esquina de San Ángel y hasta en mi casa, que estaba cerca del Parque Fuentes Brotantes. El aire se volvía denso, casi irrespirable, y cada noche esperaba el momento en que ella volviera a aparecer. Una noche, mientras revisaba el espejo antiguo en la sala, escuché un golpe lento en la puerta principal. No un golpe común, sino uno medido, como un llamado ritual. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era miedo lo que sentía, sino una mezcla de desafío y resignación. Abrí la puerta con cuidado. Ahí estaba ella, doña Aurelia, envuelta en su rebozo negro, con esos ojos amarillos que brillaban en la penumbra. El bulto negro descansaba a sus pies, inmóvil y silencioso. «Has llegado hasta aquí», susurró con voz grave, «pero ahora debes elegir». Me quedé inmóvil. Sabía que no podía huir más. Tenía que enfrentarla. De repente el aire se enfrió abruptamente y una ráfaga abrió la puerta de golpe, dejando entrar la noche helada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero una fuerza inesperada creció dentro de mí. Levanté el espejo frente a ella. Sus ojos se abrieron de par en par y un gruñido bajo salió de su garganta. Su figura comenzó a distorsionarse,
como si el reflejo la debilitara. «No podrás detenerme», dijo con voz áspera, «pero si quieres pelear, que así sea». El aire se llenó de susurros, ecos de otro mundo. Las sombras que surgían del bulto negro crecieron, envolviéndonos en una oscuridad casi palpable. Sentí como la tierra bajo mis pies parecía hundirse, como si me jalara hacia un abismo sin fin. El espejo era mi ancla, la única luz en esa tormenta de tinieblas. Cada vez que lo levantaba, las sombras retrocedían, heridas por la luz. Doña Aurelia rió con sequedad. «¿Crees que un simple espejo puede detenerme, niño ingenuo?» Pero yo sabía que no era un espejo común. Doña Carmen me había dicho que era un amuleto antiguo, capaz de revelar su verdadera forma y debilitarla. La lucha parecía eterna. No había golpes ni gritos, solo la batalla silenciosa entre la luz y la oscuridad, entre la voluntad y el destino. El espejo mostró su forma verdadera, una figura oscura, con extremidades alargadas y ojos llameantes, mitad humana, mitad espectro, un puente entre nuestro mundo y el otro. Y también vi su debilidad, una grieta en su sombra que podía romperse. Recordé las palabras de doña Carmen. «No la enfrentes con miedo, sino con determinación. Solo la voluntad fuerte puede romper su hechizo». Con un último esfuerzo levanté el espejo al máximo. Recité una oración que doña Carmen me enseñó, una plegaria para expulsar las tinieblas. La luz se intensificó, bañando la habitación con un resplandor blanco. Doña Aurelia gritó, un sonido que heló mi sangre, y su sombra comenzó a disolverse, quemada por la luz. El aire volvió a ser aire, el frío se disipó. Cuando todo terminó, la casa quedó en silencio. El bulto negro había desaparecido, y con él, la amenaza. Pensé que había ganado, que la pesadilla había terminado, pero al mirar el espejo vi una mancha oscura en una esquina, una sombra que insistía en quedarse. Doña Carmen me advirtió que algunas presencias nunca se van del todo. Mientras recuerdes y temas, ella seguirá cerca. Por eso, profesor, le cuento esto, para que nadie más caiga en las garras de la bruja de San Ángel. Y para recordarle que a veces el verdadero terror está en lo que permanece oculto, esperando en las sombras. Han pasado años desde aquella noche en San Ángel, cuando enfrenté a doña Aurelia. La casa en la calle del Agua sigue ahí, al final del empedrado, con su portón oxidado y su tejado quebrado. Dicen que ya nadie vive en ella, pero cuando cae la noche, el aire alrededor se vuelve frío y pesado, como un suspiro atrapado entre sus paredes. Yo me mudé lejos, intentando dejar atrás el recuerdo y el miedo. Pero a veces, en los momentos más tranquilos, siento su presencia, un susurro en el viento, una sombra fugaz en la esquina de mi mirada. La bruja nunca se fue del todo. Mientras existan personas que teman, que duden o que olviden, ella seguirá esperando, paciente y silenciosa, en su calle del Agua de San Ángel. Así que, profesor, si alguna vez camina por un lugar donde el aire cambia y la oscuridad se vuelve densa, recuerde, no todo lo viejo y olvidado está muerto, porque algunas sombras persisten y algunas historias no terminan nunca.